Gracias por acompañarnos en La Fuerza de la Verdad. Hoy queremos tocar con ustedes, como siempre, algunos temas que entendemos son de interés nacional. En el día de hoy, una de las informaciones de mayor relieve que se compartió en la prensa y en los distintos medios fue el anuncio de la intención de unificar la Dirección General de Aduanas con la Dirección General de Impuestos Internos. Es interesante preguntarnos si lo que se busca con esto es eficientizar, automatizar procesos, agilizar los trabajos que se hacen para brindarle un mayor servicio al cliente, al ciudadano, al contribuyente, a las empresas. En el caso de las aduanas, por ejemplo, hay mucho que hacer en esos procesos, a la gente común, al ciudadano, no solamente el que hace importaciones comerciales, a veces se dan situaciones en los mismos aeropuertos. Pero esa integración, que podría tener sentido, podría también encontrarse con algunos escollos en el camino. Sobre todo, el tema de la sostenibilidad de las medidas que se puedan tomar. Hay una cultura política existente en el país que ha reforzado el gobierno del cambio con una cantidad de nombramientos que se han hecho en muchas instituciones públicas o en todas casi, por lo que muy probablemente esta oportunidad sea brillante para seguir aumentando la nómina pública. En lugar de buscar una eficientización, una automatización de los procesos, de repente creamos más burocracia y justificamos entrar más personas al tren gubernamental. Si nosotros nos fijamos para pensar en la pertinencia de esta medida desde el punto de vista histórico y de lo que es el respaldo de estas dos entidades al modelo económico vigente en la República Dominicana, y hacemos un poco de historia, antes de la década de los 90 y por décadas, la República Dominicana se había constituido en un país prácticamente agrícola, y donde la cantidad, el dinero, la mayor parte de los recursos que utilizaba el Estado provenían de los impuestos al comercio exterior, es decir, impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Y no había tanta fortaleza en materia de recaudación en la parte de los impuestos internos. Pero luego provino una idea de comenzar a apoyar el proceso de industrialización del país, y ya antes de la década del 70 se habían publicado normas y leyes de incentivos fiscales que permitieron la creación de los parques industriales en función de una cantidad de exenciones impositivas, incentivos fiscales, para sustituir importaciones. Es decir, que en lugar de importar ciertos bienes y servicios se fabricaran localmente, y esa protección efectiva, que no era más que exoneraciones de impuestos para maquinarias, equipos, materia prima, de esas industrias que se instalaban en el país, sino que también un incremento en la tasa impositiva de aquellos bienes que se importaban y que se iban a comenzar a fabricar localmente, de manera tal que le permitiera al productor nacional comenzar a desarrollar
el mercado. Y esa idea de la sustitución de importaciones fue la que se implementó por décadas aquí, a partir del año 1968. Pero si calculamos 78, 88, 98, más o menos, 30 años, donde la industria nacional no logró ser competitiva en los mercados internacionales. Uno de los errores cometidos en ese proceso fue la instalación en el país de industrias con una tecnología ya obsoleta. Y mientras las nuevas fábricas o las grandes industrias internacionales cambiaban su tecnología para hacerse más productivos, nosotros importábamos entonces esas maquinarias y equipos ya dejadas de utilizar por grandes industrias en otros países, lo que nos colocaba definitivamente a la saga. En adición a esto, estaba la realidad en el comercio internacional del deterioro de los términos del intercambio que se daba entre los países, donde un país que era mucho más productivo salía beneficiado en la relación comercial que tenía con países donde la productividad no era tan alta. Y aunque algunos acuerdos y algunos bloques regionales se dieron en el interín, como lo que fue esos acuerdos de libre comercio que se dieron antes de los 90, en el Cono Sur, el Mercado Común, le llamaban en aquellos momentos, pues la idea era que entre los países que firmaban esos acuerdos, pues no se tuviera un impuesto al comercio exterior, de manera que se facilitara el intercambio comercial entre los países. Pero entonces, esa realidad de la productividad de un país en comparación con la de otra, hacía que la ventaja comparativa, que debía ser la razón por la cual un país o una empresa o un inversionista instalara, acogiéndose a ese incentivo fiscal, no era lo que se daba, y seguíamos nosotros produciendo, pues con una competitividad menor, con una productividad menor, con costos mayores, y realmente no existía un posicionamiento estratégico plausible de nuestros bienes y servicios en los mercados internacionales, y prácticamente lo que habíamos creado era un mercado cautivo local para favorecer la comercialización de estos productos que se fabricaban, y poco a poco los mismos industriales se fueron convirtiendo en grandes importadores y fueron acaparando todo el mercado, tanto de los bienes de consumo importados como de los artículos propios que se fabricaban localmente. De esta manera, se había generado en el país prácticamente un oligopolio, y lo que supuestamente podría haber traído beneficios para el consumidor no lo trajo. El agotamiento del modelo se produjo, y ya en los 90, sobre todo después del año 95, pues vino el boom a nivel internacional de la Organización Mundial del Comercio, con la imposición prácticamente a todos los países signatarios o miembros de la Unión, de la Organización de la ONU, de las Naciones Unidas. Esa Organización Mundial del Comercio, la OMC, logró que muchos países comenzaran a tener tratados de libre comercio. Se implantó a nivel mundial ese pensamiento neoliberal, y la República Dominicana firmó, sin estar preparada desde el punto de vista competitivo, ni en lo tecnológico, ni en el capital humano, acuerdos de libre comercio, aún a sabiendas de que no íbamos a ser competitivos, pero apostando a una reconversión de la industria nacional que no se dio. Se suponía que esa reconversión era para sustituir la tecnología que se tenía por tecnología de punta, lograr tener entonces mejores volúmenes de producción, menores costos de producción, economías de escala, que no se logró porque las multinacionales nunca perdieron el ritmo ni el paso y se fueron adueñando de los mercados internacionales. La República Dominicana no fue la excepción en ese sentido. El modelo se agotó, la República Dominicana firmó
Tratado de Libre Comercio, famoso CAFTA. Y entonces, a partir de ahí, se adoptó un modelo de economía de servicio. Eso trajo como consecuencia un descuido prácticamente de lo que era el aparato productivo nacional, porque ya el interés no era tanto la manufactura local, sino el comenzar a implementar y abrir puertas para la instalación de zona franca, la hotelería, comunicaciones, call center, y ese tipo de servicios que generan y aportan un valor agregado al Producto Bruto Interno Nacional. Pero más recientemente se ha hablado claramente del fracaso de ese modelo neoliberal en muchos países que lo trataron de implementar. Pero en la medida en que la República Dominicana pasó de lo que era ese intento de industrialización por sustitución de importaciones a una economía de servicio, asimismo, esa dependencia que tenía el Estado Dominicano y sus finanzas públicas de los impuestos al comercio exterior, pasaron a formar parte realmente de un grueso del dinero que le entra al Estado por los impuestos internos. Allí nace entonces toda esa denominación, la Dirección General de Impuestos Internos. Y una serie de medidas específicas. Surgió el ITEVIS, impuesto al consumo. Y entonces todo esto fue generando un cambio en la manera de tributar y en la forma en que el Estado Dominicano se financiaba. Y se produjo un cambio bastante pronunciado. Los ingresos al comercio exterior, por ingresos al comercio exterior eran mucho menores, han sido menores. Y entonces se desarrolló todo esto de impuestos internos. Y entonces uno puede ver que de repente podría tener sentido la unificación pues de la Dirección General de Aduanas con la Dirección General de Impuestos Internos, desde la óptica de que ha perdido la prestancia que tenían los ingresos al Estado como consecuencia del comercio exterior, debido a que la mayor parte de los impuestos se están generando por impuestos internos, por el ITEVIS, por los anticipos y este tipo de cosas. Eso no significa que no se tengan en estos momentos una serie de exoneraciones y exenciones fiscales que se han denominado como gasto tributario y que con la reforma fiscal se quieren eliminar. Por ejemplo, se sabe que la mayor parte de la hotelería del país pues se maneja con tour operadoras y que en gran parte de los ingresos que vienen por ahí no se reflejan localmente porque se quedan fuera del país. Llegan las remesas para el pago de los servicios y los costos fijos que tienen las entidades. Lo mismo ocurre con Zona Franca. Todos esos contratos se hacen fuera del país y no entra al país el cobro de esas facturas que se emiten, sino que entran al país las remesas que también se utilizan para el pago de bienes, servicios, mantenimiento y los costos de operar que tienen esas entidades, esas empresas de Zona Franca. Entonces, como podemos ver, la eliminación de esos incentivos en esa reforma tributaria pues podría alejar el interés de algunas empresas que abrieron puertas en el país aprovechando el incentivo fiscal por la ventaja comparativa que tendrían, porque los costos iban a ser menores, por las exoneraciones. Si de repente ya eso queda de lado, habrá un costo mayor para estas empresas y su competitividad en comparación con otras empresas que hacen lo mismo y que están radicadas en otras partes del mundo, podría verse deteriorada, así como también los beneficios y los dividendos que pudieran ganar o percibir los inversionistas de esas empresas. Con ese riesgo se está hablando de la reforma fiscal, pero el tema fundamental es la unificación de la Dirección General de Aduanas con la Dirección General de Impuestos Internos y cómo esto podría tener un resultado positivo a corto plazo si realmente se busca eficientización, ¿verdad? Una óptima utilización de los recursos humanos y que no se puedan producir o que no se produzcan a corto o mediano plazo
pues nuevas disrupciones que pudieran impactar en el modelo económico que tenemos, sobre todo cuando ya se tiene conocimiento de que el modelo neoliberal, que es prácticamente el modelo que tenemos aquí de hace tiempo, pues ha fracasado en muchos países y de repente esta decisión que estamos tomando ahora pudiera ser extemporánea y de repente tendríamos nosotros que volver a proteger a la industria nacional para que tengamos entonces nueva vez la oportunidad de fabricar localmente, proteger al productor, crear empleos a través de la industrialización y volver prácticamente un paso atrás, sabiendo de antemano que el porcentaje que se tiene del costo primo de lo que se fabrica localmente ha tenido siempre un alto porcentaje de componentes importados, pero que en este caso no tendrían las exenciones fiscales ni las exoneraciones, y por esas importaciones de materia prima, de maquinarias y equipos que han gozado casi siempre de exoneraciones, no la tendrían, lo que definitivamente dispararía el costo unitario, costo de producción, y eso impactaría necesariamente en el precio de venta de los bienes y servicios, que también se incrementaría, a no ser que el empresario tenga la decisión de absorber, de tener menos beneficios y de no traspasar los costos agregados al precio de venta. Fíjense que toda esta dinámica que he comentado en el día de hoy, con este tema de la unificación de la Dirección General de Impuestos con la Dirección General de Aduanas, es mucho más que un simple organigrama para sencillamente, supuestamente, simplificar procesos y todo esto. Si no está detrás de esto la mejora de los procesos, entonces de repente estaríamos sumando 2 más 2, que siempre seguirá siendo 4, y entonces la gente no verá cuál es el beneficio de esa unificación. Si no existen paradigmas nuevos que permitan mayor calidad en los servicios que se ofrecen, entonces lamentablemente podríamos estar echando el dinero de nuestro presupuesto en sacos rotos. Gracias por escucharnos con estos comentarios en el día de hoy en La Fuerza de la Verdad. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador. Ahora que eres joven, no esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Y no te olvides, permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por acompañarnos en el día de hoy con estos comentarios de La Fuerza de la Verdad.